Hola queridos amigos, soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual. En esta ocasión hablaremos de regresiones. ¿Qué es una regresión? Una regresión es un procedimiento que se utiliza generalmente a través de la hipnosis. Se pueden hacer hipnosis de muchas maneras y para muchas cosas. Por ejemplo, para programar a una persona en alguna actividad, quitarle algún tipo de fobia, quitar algún tipo de temor, utilizar los elementos que se tienen dentro de la materia de psicología para poder erradicar algunos aspectos de la personalidad que están siendo opacados o están siendo invadidos por emociones que la persona no alcanza a identificar por qué o de dónde vienen esas emociones, que son parte de lo que lleva dentro de su acervo del subconsciente. Entonces, ¿qué es una regresión? Una regresión, al igual que una hipnosis, se lleva al paciente a un estado de relajación para que haya una alteración de su estado de conciencia en la cantidad de ciclos por segundo en que vibra el cerebro. Vamos a recordar que nuestro cerebro vibra entre 22 y 24 ciclos por segundo. Ahí es cuando estamos en el consciente. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos al subconsciente o entramos en una parte más profunda? Entonces, reducimos esa cantidad de vibraciones por segundo de 22 a 24, entre 12 y 14, y entramos en un estado alfa. Al estar en ese estado alfa, ya estamos comunicándonos directamente con nuestra mente subconsciente. Cuando se hace una hipnosis para programar, por ejemplo, cómo dejar el cigarro, para tener más confianza en mis ventas, en fin, para cualquier cosa de uso cotidiano, se llega a ese estado y en ese momento se hacen a la persona, si la persona duerme o se queda dormida en ese estadio de alfa, sería mucho mejor, porque entonces se pueden hacer las sugerencias, las programaciones con más facilidad y con más profundidad. Una vez que ya se hicieron todas estas programaciones, la persona cuando ya recobra su estado de vigilia, entonces no tiene que estar recordando qué se le dijo ni nada, a veces no se acuerda de nada, pero su consciente sí, y se lo va a empezar a regresar de una manera, o vamos a decir, de la forma en que se proyectó de una manera natural. Ahora, eso sería una hipnosis. ¿Qué es una regresión? Se utiliza el mismo procedimiento, se pone a la persona en un estado de relajación, se le recuesta generalmente o sentada en un sillón cómodo y entonces se le comienza a decir a la persona todos los pasos que debe de ir siguiendo para alcanzar una relajación profunda y llevarlo del estado de vigilia a un estado alfa. Generalmente es conveniente y sobre todo en las regresiones que el paciente se duerma, caiga en un sueño placentero y relajado. ¿Qué es una regresión? Una regresión sirve, en este caso, no para programar, sino para identificar cuál es la parte psicológica que está interfiriendo en la actitud y en la vida cotidiana de una persona. Entonces, al igual que una hipnosis, aquí vamos a verlo, pero esto se llega a cuando ya no hay el resultado que se podía o se quería conseguir a través de la hipnosis, entonces se acude a la regresión. Ahora, una regresión es una herramienta maravillosa dentro de la psicología, pero hay una parte importante, es como la cirugía. La cirugía es maravillosa porque le puede salvar la vida a una persona, pero ¿qué pasa con la cirugía? Debe de ser el último recurso. No llega una persona a ver al doctor, si yo te voy a operar, no. Primero empieza a ver qué es lo que tiene, cómo está, y si ve que hay algo que tenga que ser modificado, que tenga que ser extraído o que tenga que ser curado, se hace a través de la cirugía. Y es un procedimiento que salva muchas vidas y que tiene un fin muy efectivo. Pero aquí no solamente vamos a hacer eso, sino que vamos a llevar a la persona gradualmente hacia atrás en el tiempo. ¿Cómo se hace eso? Una vez que la persona ya está en estado alfa y consideramos que ya está en un estado de reposo, que está dormida, entonces empezamos a hacer las sugerencias para que la persona vaya avanzando hacia atrás. Debe de hacerse de una manera controlada para que cuando se haga el regreso se siga la misma ruta. Debemos de inducir a la persona
hacia atrás en el tiempo, pero de regreso hacia adelante en el tiempo para que llegue nuevamente a la fecha, el momento y la hora en que estamos comenzando. Entonces, si nosotros ponemos a la persona y le decimos, ahora es el domingo 13 de agosto y estamos a tal hora y tenemos estas condiciones, ahora quiero que te vayas desplazando libremente hacia atrás en el tiempo. Vas a sentir, vas a tener una sensación placentera de ligereza en tu cuerpo. Y ahora vamos a ir regresando gradualmente hasta llegar al punto en que se generó este problema que tienes o se generó la ansiedad o el miedo o lo que sea que haya que investigar. Hago aclaración que una regresión debe de hacerse siempre que haya un fin que sea, que valga la pena, que sea importante para esa persona, no por curiosidad. No es conveniente que se haga por curiosidad. Entonces se le va regresando, se van poniendo fechas, se van poniendo parámetros que nos sirvan como referencia hasta llegar a decirle a la persona, por ejemplo, si tú tienes fobia a, no sé, a X cosa, vamos a decir, fobia a los animales. ¿Por qué le tienes fobia a los animales? ¿O por qué le tienes fobia al mar o al agua? Entonces la vamos regresando poco a poco. Cuando ya hayamos regresado algún tiempo, en este momento vamos a hacer ya la dirección correcta y decir, estás actualmente frente al mar, suponiendo que le tenga miedo al mar. Estás frente al mar. No has tenido en esta vida ninguna experiencia traumática o fuerte en el mar, estando en el mar. Ahora, quiero que vayas gradualmente hasta el momento en que tuviste alguna experiencia, tuviste algún trauma que se originó en el mar o en una playa. Entonces, vete relajando, vete desplazando en el tiempo ligeramente. Puedes hacerlo. Le damos un tiempo y entonces empezamos a seguir con fechas. Ahora ya no es 2022, ahora es 2010, 2005, 2000 y vamos corriendo en esas fechas siempre teniendo una referencia. Por ejemplo, el cumpleaños. Cuando empezamos podemos decir como referencia, a ver, en tu cumpleaños, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años, ok. En tu cumpleaños 18, quiero que vayas hasta ese momento y lo recuerdes, lo visualices y lo sientas ahorita. Entonces dejamos que se traslade ahí. Una vez que ya se trasladó, nos vamos ahora otros 2 años hacia atrás. Podemos ir de 2 años en 2 años o de 5 años en 5 años, dependiendo de la facilidad que tenga el paciente para trasladarse, recordar y proyectarse en la fecha que nosotros le estamos poniendo. Hay personas que pueden hacerlo en 2, 3 pasos, personas que necesitamos hacer tal vez 8 o 10 pasos, pero finalmente lo importante es tener una relación de cómo lo vamos llevando hacia atrás. Una vez que ya llega a cuando es un bebé o cuando es un niño, entonces le dice, ahora sigues hacia atrás y vas a correrte en el tiempo. Vamos a suponer, estamos en el 2022, llegamos al 2000, tiene 20 años, llegamos al 2004. Ahora vas a ir al momento y en el punto y en la fecha en que se generó este trauma. Entonces ahí ya damos libertad y puede recorrerse una vida o puede recorrerse varias vidas, porque aquí estamos buscando qué fue lo que causó ese trauma, ese miedo al mar. Entonces va a llegar el momento en que esta persona se deslice, vengan los recuerdos traumáticos y entonces ahí tenemos ya a la persona en ese estadio. Una vez estando ahí, se lleva a la persona con algunas sugerencias y con algunas palabras claves para que la persona entienda qué fue lo que sucedió y sepa que ese trauma no es realmente algo que siempre se sucede o pasa cuando una persona está en una playa, sino que fue algo extraordinario y que la persona pueda llegar inclusive en estos casos a recordar lo que le causó el trauma. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es llevando a la persona, no años atrás, sino ya cuando le decimos que se vaya, porque ya tenía 4 años, que se vaya al punto en que se originó esa fobia, entonces automáticamente se va a ir a vidas pasadas. Puede ser una vida, pueden ser 2 vidas, 4 vidas o más, dependiendo del trauma a donde se haya generado.
Una vez que ya se hizo eso, que ya se realizó esa liberación de esa fobia o de ese terror o de ese pánico al agua, se hace que toque el agua, que se meta al agua, todo esto dentro de una dirección para que la persona vaya sintiéndolo, visualizándolo y experimentándolo. Una vez que ya logramos que ya no tenga ese temor, entonces decimos, ahora vamos a regresar al momento actual, vas a irte recorriendo en el tiempo libremente, sin tener ninguna consecuencia, sin tener ningún temor, para que podamos llegar nuevamente al 2004. Ahora ya te encuentras, le damos el tiempo, te encuentras en el 2004, tienes 4 años, has sanado, has trabajado, has entendido esta experiencia traumática que tuviste, y entonces vas a estar ahora en esta existencia completamente libre de toda emoción, de toda fobia y de todo trauma hacia el agua, y lo vamos llevando en los mismos espacios donde lo trajimos. Si estábamos en el 2004 y fueron 5 años, lo llevamos al 2009, y si fueron 5 años, lo llevamos al 14, y así sucesivamente hasta llegar nuevamente al 2022. Una vez que llegamos al 2022, entonces le decimos, vas a ir despertando gradualmente. Hay ocasiones en que se puede despertar con algunas técnicas, pero en una regresión es preferible dejar que la persona despierte por sí misma para no interrumpir el proceso de regreso o de sanación del trauma que se trabajó. Cuando es una hipnosis, por ejemplo, se le dice a la persona, estás completamente relajado, ahora vamos a regresar, y entonces le va diciendo, a la cuenta de 5, cuando lleguemos a 1, vas a regresar completamente a tu vida consciente y de vigilia. 4, y así se va hasta que lleguemos al 1, y ya cuando se llega al 1, despierta, y se le despierta. Cuando se hace una hipnosis normal, en una regresión, no es tan conveniente, hay que dejarlo, que no sea violento el regreso, para no generar otros traumas. Una vez visto esto, todas las personas o todos podemos hacer una regresión, y estamos hablando de regresión no en tiempo de esta existencia, sino en vidas pasadas, que también podría ser en esta existencia, pero generalmente se concluye con vidas pasadas, que es donde se generó el trauma. Entonces, ¿todos se pueden hacer una regresión? Por supuesto que sí, pero no es recomendable. Debe de ser una herramienta, como mencioné en un principio, como la cirugía. La cirugía es maravillosa, salva vidas, pero no vas a operar a una persona por curiosidad, porque entonces podríamos incurrir en algunas cuestiones que le compliquen su existencia o le generen algo que no tenía. Por supuesto que todas las personas pueden tener una regresión siempre y cuando el psicólogo o la persona, el terapeuta, evalúe y vea que sí es importante y que sí tiene que ser para que esa persona se libere de ese trauma, de ese momento que no ha logrado concientizar y quitar ese temor que tiene. Las regresiones, hay autores muy importantes que han escrito sobre las regresiones. Es importante mencionar esto porque es algo que está plenamente justificado en determinados casos y está programado de una manera que pueda ser segura para aquella persona que se le va a hacer una regresión. Tenemos, por ejemplo, algunos autores que hablan muchas vidas, muchos sabios, las 13 vidas de Cecilia, en fin, hay muchos libros que hablan sobre las regresiones. Ahora, ¿todos podemos hacer una regresión? Sí, cuando sea necesario, cuando sea importante. Yo les recomiendo, muchas personas pueden hacerlo por curiosidad, pero yo les recomiendo que no lo hagan, porque en esta vida pueden tener calma, pueden tener, vamos a decir, paz, pero ¿qué pasa si se enteran de algo que hicieron en otra vida, que fue parte de su aprendizaje y lo traen al presente? Entonces les va a distorsionar la clase de aprendizajes que están teniendo en este momento y entonces sería perjudicial. Entonces sí, cualquier persona puede hacerse una regresión, pero tiene que haber un fundamento para que se haga y la persona que lo ejecute que sea capacitada. ¿Qué se siente al estar en una regresión? Esta sería algo que todos podríamos pensar en algún momento. Bueno, ¿y qué sientes cuando estás en una regresión? Pues prácticamente te quedas dormido, que eso sería lo ideal. A una persona que está en vigilia no se le puede mover en el tiempo
porque tiene sistemas de su funcionamiento biológico que no le permiten llegar a estadios de relajación lo suficientemente profundos como para poderse desplazar en el tiempo. Entonces, sí es importante que las personas que van a hacer una regresión pues tengan el nivel de conciencia y el respeto hacia estos eventos que son herramientas muy importantes dentro de lo que tienen los terapeutas para poder ayudar a una persona dentro de sus traumas psicológicos. Hay una parte importante dentro de todo esto que debemos de considerar. Estamos hablando de que cualquier persona puede hacerse una regresión, una persona que está en condiciones de que después de que se evalúa por un terapeuta puede hacerlo. Pero si tiene algún tipo de problemas emocionales o fuertes, no siempre es aconsejable que una persona lo haga. Cuando tiene algún tipo de patología, cuando hay una distorsión mental, cuando hay algo que le genera delirios, como pues todas las patologías que existen, la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis o algunos otros padecimientos que generan una distorsión de la realidad, ahí habría que tener muchísimo más cuidado, porque podemos generar pues conflictos internos en la persona, porque va a distorsionar. Son personas que por la misma patología que padecen distorsionan la realidad. Entonces aquí no podríamos saber si lo que estamos proyectando es a una persona para que en contacto con un evento real que tuvo pueda librarse de esa fobia, de ese terror. Podría ser, pero si una persona ya lo tiene por algún problema de dopamina o de serotonina, algún otro neurotransmisor, no es conveniente, a menos que sea necesario y bajo la estricta vigilancia del hipnotista y de un doctor, de un médico, por cualquier eventualidad que pudiéramos nosotros tener, que puede suceder cuando a una persona que tiene algún tipo de patología le damos la oportunidad de que se desfogue de todo lo que trae adentro. Y puede haber una regresión y llegar a la etapa de feto. Por supuesto que sí, en todas las regresiones se llega ahí. Cuando nosotros estamos tratando de llevar a una persona al punto de dar el brinco de esta existencia a la pasada o a las pasadas, debemos de llevarlos hasta ese punto. Y hay ocasiones, uno va viendo la respuesta que va teniendo con el paciente. Entonces, una vez que nos damos cuenta de que ha ido avanzando bien, de que se está relajando bien, hay un momento en que le podemos decir, ahora te encuentras en el vientre de tu madre, porque esto es importante, tener puntos de referencia para poder regresar de una manera pues más eficiente. Todos sabemos que cuando uno está en el vientre de la madre, la protección es total y absoluta. Entonces, podemos llevarlo ahí, decirle, ahora te encuentras en el vientre de tu madre, estás plenamente tranquilo, protegido, en fin, darle todos los elementos que tenga de seguridad para entonces decirle, ahora en este momento, que eso se hace siempre, te vas a ir hasta el momento en que se generó esto, o vas a ir al momento que traen tus recuerdos o que trae esas emociones que has estado sintiendo. En fin, se pueden hacer todas las sugerencias que se deben de hacer para que la persona pueda entonces buscar en qué momento se generó. Entonces, regresando al principio, definitivamente las regresiones son muy importantes dentro de la terapéutica o de los trabajos que se hacen para que una persona pueda liberarse de fobias o de emociones que no identifica que de dónde vienen pero que padece. Pero tiene que ser siempre con responsabilidad, con personas calificadas y bajo un control absoluto para no dañar los procesos mentales o la parte emocional de las personas. En conclusión, podríamos decir que la hipnosis y las regresiones son herramientas importantísimas a las que se puede acudir y llevar terapias a través de la regresión o de la hipnosis para poder sanar esa parte emocional de una manera tal vez no definitiva, porque a veces hay que hacer más regresiones o más hipnosis, pero llevarla a que logre la estabilidad emocional. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal.
Soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los mitos y realidades del mundo energético y espiritual.